Hablamos de la generación Z y cómo se están levantando por todo el mundo bajo una misma bandera, la del pirata Mugiwara no Luffy o, en castellano, Luffy Sombrero de Paja, el protagonista del manga anime One Piece. Sí, sé que esta ha sido la semana de una efeméride muy importante para España, la del 50 aniversario de la muerte de Franco, y soy consciente de que quizás tendría que haberle dedicado un vídeo entero a este tema. Pero ya se han hecho miles de reportajes en vídeo y escritos hablando sobre la muerte de Franco, lo que pasó antes, lo que sucedió después, y aprovecho para recomendar los que han hecho mis compañeras de RTVE. Sí, sé que a muchos aquí os da urticaria todo lo que venga de allí, pero yo he trabajado codo con estas magníficas profesionales y os aseguro que todos y cada uno de sus reportajes son de una inmensa calidad. Os pediría que le dierais una oportunidad. Os dejo los enlaces en la descripción. Y a mis compañeras de RTVE, si me estáis viendo, os mando un inmenso saludo. El caso es que creo que no tengo nada más que aportar sobre esta cuestión, salvo mi propia posición. Y para eso os recuerdo este clip del vídeo de los nacionalismos. Siempre estaré en contra de todas las dictaduras, sean de izquierdas o de derechas. Y añado, dictaduras pasadas, presentes y futuras. Podría explayarme dando mis razones de por qué condeno la dictadura de Franco, pero este vídeo va sobre otro tema, así que si de verdad queréis saber mi opinión sobre el franquismo, dadle mucho apoyo a este vídeo, decídmelo en comentarios, y entonces le dedicaré un vídeo sobre ese tema en un futuro próximo. Pero ahora volvamos al tema que nos ocupa hoy, y la razón por la cual hago este vídeo es porque soy muy fan de One Piece. Es una de mis obras favoritas en general, y me fascina que esté inspirando a millones de jóvenes por todo el mundo y de culturas tan diferentes con el único propósito de poner fin a las injusticias de sus respectivos países y luchar por un futuro que ahora mismo es inexistente para ellos. Pocas veces voy a poder hablar de One Piece en este canal, así que aprovechando el último levantamiento en México, voy a hacer un repaso por la mayoría de las revoluciones de la generación Z que se han ido produciendo a lo largo del mundo y a explicar por qué One Piece es su símbolo. Así que sin más dilación, comencemos este viaje. Lo primero de todo es explicar que la generación Z la conforman los jóvenes que nacieron entre finales de los 90 y principios de la década del 2010 y tienen en común que son la primera generación que se han criado desde el principio bajo el paraguas de Internet. Son nativos digitales que entienden perfectamente su funcionamiento y entorno y son capaces de aprovechar al máximo su potencial. Herramientas como Discord, VPNs o Telegram han sido básicas para organizar protestas por todo el mundo. Ya conoces las bases, así que ahora pasemos a la revolución de la generación Z. En pantalla estás viendo todos los países donde los jóvenes se han levantado contra sus gobiernos, la mayoría autoritarios, pero también en países democráticos donde la corrupción, la inseguridad y las injusticias sociales están a la orden del día. Veamos algunos casos concretos. Todo empezó en Asia, donde las múltiples revueltas de los últimos años ya se conocen como la primavera asiática. Aunque hay precedentes más antiguos como los de Tailandia, Sri Lanka o Irán, me voy a centrar en los levantamientos más recientes. En Bangladesh, un movimiento estudiantil estalló tras la aprobación de un sistema de cuotas para acceder al empleo público, una medida que según los manifestantes fomentaba el nepotismo. La dura represión no impidió que el movimiento popular derrocara a la primera ministra Sheikh Hasina, tras 16 años en el poder y que huyó del país. Recientemente ha sido condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad. En Nepal, el detonante fue un intento del gobierno de Sharma Oli de imponer restricciones a las redes sociales, justo cuando aumentaban las críticas digitales a los lujos de los hijos de la élite, conocidos como Nepo Kids, que fardaban de su riqueza por redes sociales día sí y día también. Las protestas fueron históricas, provocaron la dimisión de Oli y eligieron a la nueva primera ministra interina mediante una votación en Discord. Pero los levantamientos se han expandido al resto del mundo. En Serbia, las protestas antigubernamentales estallaron tras el colapso de una estación ferroviaria que mató a 16 personas. Supuestamente estaba recién renovada por empresas chinas. Este episodio visibilizó la corrupción del gobierno serbio, y aunque consiguieron la dimisión del primer ministro, ahora exigen al presidente que convoque
elecciones anticipadas. En Marruecos, el gasto milmillonario en megaproyectos que contrastaba con el gasto ínfimo en sanidad y educación colmó la paciencia de una población donde el paro juvenil está en el 35%. Aunque apoyan al rey Mohamed VI, exigen la dimisión del primer ministro, más gasto social y reformas democráticas. En Madagascar, los continuos cortes de luz y de agua provocaron el hartazgo de los malgaches. A pesar de la represión, las protestas fueron tan intensas que el presidente decretó la disolución del gobierno, una decisión que no evitó un golpe de estado que lo obligó a huir del país. En Perú, una polémica reforma de las pensiones fue la gota que colmó el vaso de los peruanos ante un gobierno ya muy impopular. A pesar de que el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte, las instituciones siguen muy desprestigiadas ante la mirada de los jóvenes. Y el último país en sumarse a la revolución de la generación Z ha sido México, cuyas protestas estallaron tras el asesinato de un alcalde que pedía mano dura contra los narcos. La inseguridad, la sensación de impunidad y la corrupción han provocado manifestaciones que, aunque al principio fueron organizadas por los jóvenes, han atraído a personas de todas las edades desencantadas con el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enmarcado las protestas dentro de una campaña pagada por grupos de derechas nacionales e internacionales que buscan tumbar su gobierno. Me he dejado muchos países, pero ya podéis haceros una imagen de los jóvenes que se han hartado de la corrupción, el nepotismo, la inseguridad y la precariedad laboral, pero aunque hayan logrado tumbar gobiernos, aún está por ver si conseguirán alcanzar los cambios reales que garanticen su presente y su futuro. Ya habéis visto que las protestas han tenido lugar en muchos países con culturas e ideologías diferentes. Sin embargo, en la mayoría han alzado la bandera pirata del protagonista de One Piece. Pero ¿por qué la bandera de un personaje de dibujos animados convertido en el símbolo de la revolución de la generación Z? Pues ahora mismo lo vais a saber. Atención, esta parte del vídeo contiene spoilers de One Piece. Si no queréis saber nada, saltad hasta el minuto que estáis viendo en pantalla. La bandera de los Mugiwara, los sombreros de paja en español, se ha visto en casi todas las manifestaciones de la generación Z. En Indonesia, ciudadanos de todo el país izaron la bandera de Luffy en vez de la de su propio país el día de la fiesta nacional como señal de protesta. En Nepal la colgaron en la puerta de la sede del gobierno y en México la han llegado a poner en el Monumento a la Patria de Mérida. Para entender por qué una calavera con un sombrero de paja se ha convertido en el símbolo de toda una generación, os tengo que explicar la serie. One Piece se estrenó en 1997 de la mano de Eiichiro Oda y narra las aventuras de un joven Monkey D. Luffy que quiere llegar a ser el rey de los piratas. Para conseguirlo, debe hallar el One Piece, un tesoro oculto y misterioso que solo encontró el antiguo y único rey de los piratas hasta el momento, Gold Roger. ¿Y por qué quiere serlo? ¿Por riqueza? ¿Fama? ¿Poder? No. Simplemente quiere ser el hombre más libre del mundo. Y es que el mundo de One Piece está marcado por la opresión, el clasismo, la desigualdad, el racismo y la violencia. Por un lado tenemos al gobierno mundial, que rige el destino de la gran mayoría de los países de One Piece. Sus ciudadanos deben pagar un tributo abusivo a los nobles mundiales, los descendientes de los fundadores del gobierno mundial, y por tanto deben ser tratados como dioses. Pueden esclavizar, violar y matar a todo el mundo por derecho de nacimiento, y no se les puede tocar. Y por el otro lado tenemos a los piratas, que se pueden dividir en dos: los que simplemente quieren ser libres en busca de aventuras y los criminales que quieren imponer su ley mediante la fuerza. A todo esto es a lo que se enfrenta Luffy y su tripulación a lo largo de toda la obra, derrocando tiranos, derrotando crueles piratas y desafiando a la justicia de un mundo injusto. Luffy no entiende de leyes ni de reyes, tampoco quiere ser un héroe, pero no tolera las injusticias y partirá la cara a todo aquel que hiera o haga llorar a sus nakamas. ¿Veis ahora los paralelismos? Esa bandera representa la libertad frente a la opresión, el clasismo y la corrupción de gobiernos como el de Nepal, Indonesia o Filipinas, o la injusticia, la desigualdad y la violencia
de Marruecos, Perú y México. Los jóvenes de la generación Z han crecido inspirados por este anime, que les ha transmitido unos valores más valiosos que cualquier tesoro. Y para los jóvenes de nuestro mundo, el One Piece es su futuro. Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Y sinceramente, me encanta ver cómo una de mis series favoritas se ha convertido en la fuente de inspiración de millones de jóvenes por todo el mundo. Pero más allá de mi admiración por One Piece y de su influencia sobre las nuevas generaciones, hay que dejar claras algunas cosas. Y es que el mundo en el que vivimos no es One Piece. Y las cosas no son tan bonitas ni suelen acabar tan bien como ocurre en las obras de ficción. Lo fácil sería dar mi apoyo incondicional a todos estos jóvenes que luchan por sus sueños, acaban con las élites opresoras y establecen la igualdad y la justicia. Pero repito que esto no es One Piece, y la realidad es mucho más compleja y gris, por mucho que los medios de comunicación y las redes sociales pretendan vendernos lo contrario. Y me explico. Por supuesto que apoyo totalmente todos los movimientos que supongan la caída de regímenes autoritarios y pongan fin a las injusticias. Pero las revoluciones las carga el diablo, y en muchas ocasiones las buenas intenciones de los organizadores de las protestas acaban en saco roto o terminan derivando en algo mucho peor de lo que había. Y además hay que contar que, dependiendo de la ideología, muchos van a estar en contra de esa revolución. Voy desgranando todo poco a poco. Para empezar, es normal que los jóvenes sean los motores del cambio. Siempre lo han sido, porque tienen las fuerzas y las ganas de comerse el mundo. Y también es normal que se rebelen contra el poder establecido, el tradicional que no ha sido capaz de resolver sus problemas. Primer ejemplo, mayo del 68. Una revolución estudiantil que se levantó contra una sociedad conservadora e encorsetada. Cambió la vida de muchas generaciones futuras y para la izquierda fue un éxito rotundo que supuso profundos cambios sociales. Fue el germen del feminismo, el ecologismo y la libertad sexual que tenemos hoy en día. Y hoy todos esos cambios revolucionarios son considerados políticas woke y forman parte del poder establecido, el tradicional para la generación Z. Por eso en Occidente la revolución la estamos viendo hacia la derecha. Muchos miembros de esta generación consideran que los políticos se han centrado en minorías y cuestiones sociales que no resuelven realmente sus problemas, y por eso están tomando posturas más conservadoras tanto en lo económico como en lo social. El segundo ejemplo lo enmarco aquí en España, el movimiento 15M. Todos recordamos aquellas históricas protestas que pretendían cambiar el sistema, exigían una democracia real y consideraban al Partido Popular y al PSOE como la misma mierda. Los jóvenes de aquella época eran los millennials y sentían una desesperanza total y cero confianza en el futuro. ¿Os suena de algo todo esto? Es la misma sensación que tienen los jóvenes hoy en día, solamente que las protestas de aquella época las capitalizó Podemos y la desconfianza en el sistema de ahora la está aprovechando Vox. Y ya que ha sido la semana de Franco, voy a explicar algunos datos de las encuestas que han salido recientemente. Muchos jóvenes consideran que Franco fue bueno porque el poder establecido está dando continuamente la matraca diciendo que Franco fue malo en vez de resolver sus problemas. Y el partido que no ha gobernado aún, Vox, que cuenta con toda la confianza de los jóvenes, les dice que con Franco se vivía mejor que ahora. Y voilà. Ahí tenéis los resultados. ¿Es simplista el análisis? Sí, completamente. Pero es que precisamente son los mensajes simples los que mueven a los jóvenes. Y Vox los domina como nadie. Aclarado esto, continuamos con las revoluciones. Y tercer ejemplo, las primaveras árabes. Muchos analistas están llamando a los levantamientos de los países de Asia como la primavera asiática. Nadie puede predecir cómo van a acabar. Pero si insisten en compararlas, pues si terminan igual que las primaveras árabes, su futuro no es nada halagüeño. Ninguno de los países donde estallaron revueltas en busca de una transición democrática es hoy una democracia. Ni siquiera Túnez. El mayor éxito de la primavera árabe actualmente es una autocracia gobernada por el presidente Kais Saied. Y Libia ahora mismo está dividida en dos, gobernada por señores de la guerra. ¿Y esto es lo que les espera a los países asiáticos? Pues hombre, no tiene por qué.
Cada país es un mundo y pueden pasar muchas cosas. Pero veamos el caso paradigmático de Bangladesh. La ex primera ministra Sheikh Hasina antes era considerada como una heroína estudiantil que trajo la democracia a su país. Y con el tiempo fue mutando hacia una líder cada vez más autoritaria. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. Esta frase se puede aplicar tanto a personas como a ideas, porque fijaos, muchas de las políticas que antes eran consideradas heroicas, hoy muchos las ven como las villanas de la película. Pero volvamos a Bangladesh. Un año después de la caída de Hasina, algunos analistas están advirtiendo que las fuerzas islamistas están ganando poder en el país, y consideran que hay un alto riesgo de que Bangladesh se convierta en una nueva Irán, algo que no sería bueno ni para su democracia, ni para garantizar sus derechos y libertades. Esto se puede convertir en un nuevo ejemplo de que las revoluciones a veces no traen cambios mejores. Y otra de las revoluciones que me gustaría comentar es la de México. No voy a ser yo quien defienda al gobierno de Sheinbaum, ni mucho menos. De hecho, considero bastante criticable que intente deslegitimar las protestas acusándolas de estar financiadas por la derecha. ¿Qué pasa? ¿Acaso México no sigue siendo uno de los países con mayor tasa de criminalidad del mundo? Es cierto que la tasa ha ido descendiendo en los últimos años desde que alcanzó su pico en 2018, pero los cárteles siguen sembrando el terror en buena parte del país, y su gobierno no está siendo capaz de combatirlos. Sheinbaum debería hacer autocrítica y reconocer que no están haciendo lo suficiente para resolver el mayor problema que preocupa a sus ciudadanos, la inseguridad. Pero al César lo que es del César. Los problemas actuales de México no los ha causado ni Sheinbaum ni Morena. La violencia lleva cronificando el país desde hace décadas, y antes quien gobernaba era la derecha. En todo caso, lo que se le puede acusar a Morena es de no haber cumplido las expectativas que generó en su momento. Tampoco me las quiero dar de listo. No he podido investigar a fondo la realidad política, social y económica del país, y por eso no me atrevo a dar un juicio de valor. Pero está claro que México necesita algo más que un simple cambio ideológico para hacerle frente a los narcos. Pero bueno, como ya estáis viendo en este vídeo, más que hablar de One Piece, me estoy centrando en desmitificar las revoluciones. Básicamente porque yo creo más en la evolución que en la revolución. La diferencia, que las evoluciones, los cambios se van dando poco a poco, mientras que las revoluciones son cambios drásticos, y pueden salir o muy bien o muy mal. Solamente considero válidas las revoluciones en casos extremos, es decir, con dictaduras. En las revoluciones no hay un plan claro más allá que acabar con el poder establecido. Suele reinar el caos, y siempre hay alguien que aprovecha ese caos para imponer sus ideales. El caos no es un foso, es una escalera. Ha sido así desde siempre. En otras épocas se expandía por el boca a boca y ahora por las redes sociales. Y en este momento quien tiene la sartén por el mango es la derecha con sus mensajes simplistas prometiendo soluciones simples a problemas complejos. Pero cuando la derecha alcance el poder y se convierta en el poder establecido que no es capaz de resolver los problemas de los jóvenes, entonces ahí la izquierda volverá a coger los mandos de la revolución. Ya que este vídeo también habla de One Piece, esta frase del personaje de Doflamingo refleja muy bien la idea que quiero transmitir. Por último, me quiero dirigir a los jóvenes que estáis intentando lograr cambios para resolver vuestros legítimos problemas. Os recomendaría que fuerais siempre críticos, no solo con el poder, sino también con vuestras propias ideas. ¿Quién es la fuente de vuestro pensamiento? ¿Cuáles son los intereses del vídeo de TikTok o del post que habéis visto en Instagram, Reddit u otra plataforma? ¿Habéis pensado que puede haber una élite que esté pagando millones para hacer calar una ideología? Y esto va para todos, porque siempre han existido y existen
élites tanto de izquierdas como de derechas que saben muy bien cómo manipular a las masas para imponer sus ideales. Si de verdad queréis lograr cambios, no os quedéis con los mensajes simplistas de las redes. Profundizad, sed exigentes y vigilantes continuamente. Y también debéis ser conscientes de que los cambios no se dan de la noche a la mañana, y quien os diga lo contrario, os miente. Solo así podréis alcanzar el futuro que anheláis. Ya os aviso que es un camino mucho más difícil que encontrar el One Piece, pero si no se recorre, entonces nunca podréis llegar a ese tesoro, vuestro futuro. Y dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con todos tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal y al resto de mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!